Hoy es un día muy importante en el calendario político de nuestro país, porque un día como hoy, hace 6 años, se ha celebrado el referéndum revocatorio, en el que se le ha preguntado a la población si deseaban reformar la Constitución Política del Estado para poder habilitar al presidente en ese momento, Evo Morales, a un cuarto mandato. Ya el tercer mandato era una especie de, digamos, de violación a la Constitución. O sea, el primer golpe suave, yo llamo golpe suave porque los golpes ya no se dan como en el pasado, a través de la violencia desembosada, abierta por los militares. Entonces ahora la violencia es, digamos, un poco más controlada y es constitucional. Algunos han llamado golpe constitucional, porque lo que hacen es usar la misma Constitución, no romper la Constitución, sino la misma Constitución, estirarla a la Constitución para que se acomode a los intereses del momento. Así han denominado algunos académicos que hacen investigación en el tema de la Constitución. Pero yo prefiero llamarlo golpe suave, poco para hacer que finalmente es una rotura de la Constitución. Es decir, el apartarse, el no obedecer lo que dice la Constitución o crear mecanismos paralelos a la Constitución, como ha ocurrido en Bolivia, es una rotura de la Constitución Política del Estado. La primera rotura comenzó cuando Evo Morales desconoció lo que la Constitución misma decía, que el periodo anterior estaba tomado en cuenta como, digamos, un periodo adicional ya cumplido por el presidente en ese momento, y que por lo tanto postularse a un tercero ya era una violación a la Constitución Política del Estado, porque la Constitución de forma expresa en las disposiciones finales decía que el anterior se tomaba en cuenta como ya algo pasado. Entonces, ese ha sido el primer golpe suave que se dio a la Constitución. O sea, la misma Constitución que ellos han aprobado, que han patrocinado, la misma Constitución la han violado. Ahora, el segundo ya más descarado, más abierto, fue el 21 de febrero del 2016. Desconocer un referéndum. Y como dijo Evo Morales, como dijo Álvaro García Linera, por un voto, aquí no vale el tema matemático. Si un voto decide que el referéndum decide que gana el sí o gana el no, el gobernante está obligado a acatar. Como ellos estaban muy seguros que iban a tener una mayoría muy cómoda, entonces la población, según los expertos, incluso el margen del no fue mucho mayor. Han suprimido por el fraude, pues ya estaba manejado el fraude. El fraude ya no se hace en las mesas ahora, ya no se hace con las boletas marcadas. Esa no es la forma, ya esa es la antigua, eso es del pasado. El fraude ahora es electrónico. Por eso han traído mexicanos, gente muy experta, hackers, gente que conoce muy bien cómo funcionan estos sistemas electrónicos, digitales, y ellos lo que hacen es manipular ahí los datos. O sea, el fraude ya no se hace en la mesa, ya no es físico el fraude ahora es electrónico, y el fraude se da en las computadoras, ¿no? Entonces, muchos expertos coinciden en que ya hubo un fraude el 21 de febrero, aunque no, digamos, develado como ha ocurrido en la próxima elección. Entonces, yo creo que acá hay que hacer una reflexión profunda sobre lo siguiente, y creo que hay que tomar conciencia sobre esto que es determinante. El MAS y estas corrientes supuestamente progresistas no tienen interés, escuche bien esto, o sea, por todos estos antecedentes, no tienen interés de mejorar la vida de la gente pobre, humilde, el pueblo, como ellos dicen, aunque esa categoría está mal usada, como ya expliqué en un anterior video acerca del pueblo, ¿verdad? Entonces, de los más desposeídos, los humildes, los campesinos, los indígenas, los obreros, bueno, entonces ellos no pretenden, digamos, resolverles el problema a esa gente. Lo que ellos pretenden es tener un factor de poder, defender ese factor de poder, extender lo más que puedan y preservarlo. O sea, quieren privilegios especiales y a toda costa quieren mantenerse en el poder. Esa es la premisa. Eso pasó en Nicaragua, eso pasó en Venezuela,
Eso quiso pasar en Ecuador, eso pasó en Argentina y eso pasa en Bolivia. Ya los ejemplos son muy claros, muy evidentes. Ellos pretenden quedarse como sea en el poder el mayor tiempo posible a cualquier costo. Así sea contradiciéndose como pasó con el MAS. El MAS se contradijo de manera descarada e inmoral cuando desconoció los resultados del 21F. Primero, cuando violó la propia Constitución que ellos han patrocinado. Cuando decía que ya ponerse a un tercer mandato ya era violación a la Constitución. Entonces, este es un tema en el cual debemos reflexionar profundamente. Y los bolivianos tenemos que convencernos que estos señores lo que hacen es mentirnos, estafarnos, porque el objetivo no es, reitero, transformar el país, no es modernizar el país, no es mejorar la calidad de vida. El objetivo es mantener sus privilegios. Evo Morales está chillando todo el día porque ha perdido los privilegios que le daba el poder. Por esa razón ya ha usado el Estado como su empresa personal, como su chasco, y ha decidido y ha hecho lo que ha deshecho sin responsabilidad. Entonces, este es un tema crucial, medular, que debemos comprender y entender todos los bolivianos. Si queremos salir adelante, ¿no?, tiene que ser con personas honestas intelectualmente. El MAS nunca ha pensado en mejorar la calidad de vida de la gente. Nunca ha pensado, nunca. Ese no es su propósito. Vean ustedes los datos, cómo está la gente que apoya, que sustenta, que los respalda permanentemente. Sigue sumida en la pobreza, sigue sumida en la miseria y en algunos casos prácticamente en la indigencia. O sea, no ha cambiado casi nada a pesar de la gran ventaja económica que hemos tenido, la situación de esta gente. Este es el problema de fondo sobre el que hay que reflexionar profundamente y debemos nosotros analizar, dejar de apasionarnos. A veces usamos el voto para castigar, no para elegir, no para decidir, sino para castigar. Nosotros castigamos, voy a votar por este para castigarlo a este. O sea, nos vengamos, usamos el voto para vengarse. Muchas veces pasó eso. Y ahí están los resultados, tristes resultados que hemos tenido los bolivianos. Entonces, el MAS, tenemos que saber lo siguiente. El que verdaderamente ha cometido un golpe de Estado es el MAS, porque el MAS ha violado la Constitución, ha roto la Constitución. Ese es el golpe. Romper la Constitución, no obedecer la Constitución, es un golpe de Estado. Ahora, no es el golpe normal o los autogolpes normales. Los autogolpes o golpes ahora son suaves, son muy controlados, son medidos, son disimulados, son enmascarados. No es como antes, en el pasado se hacía con los militares, con los tanques en las calles, ¿no?, a la violencia bruta y abierta. No, ahora no, la violencia es muy controlada. Y es un espacio, lógicamente, que no afecta al ciudadano común y corriente, porque no, usted no ve violencia, sangre en las calles, sino es en la cirugía, es un poco más sofisticada, digamos, ¿no? Es en la Constitución, o sea, con estas interpretaciones, el tribunal diciendo, qué vergüenza esos tribunos, supuestamente los tribunos son los hombres más ilustrados del derecho, ¿no? Los letrados más prestigiosos están en el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido con el primer Tribunal Constitucional. Después se ha ido desluciendo y obviamente tenemos el tribunal que es una vergüenza. Entonces, las personas que obviamente se han prestado a esto tienen que responder, comenzando por Evo Morales. Evo Morales tiene que responder por el 21F, porque tiene que haber un juicio de responsabilidad, porque ahí comenzó el problema. No el 21F, sino cuando se repostuló por tercera vez. Ahí fue el problema. Esa fue la primera violación a la Constitución Política del Estado. Esta, el 21F que estamos recordando hoy día, es la segunda, ya obviamente más descarada. La otra fue más disimulada, más sofisticada, más oculta, más reservada. Esta fue descarada, desconocer y buscar otras formas, desconociendo la voz última, que es la voz del soberano. Eso ya es demasiado inmoral, ¿no? Entonces, eso ha pasado con Evo Morales y su pandilla, y su mafia, y su cuerpo de personas dedicadas únicamente a preservar el privilegio de Evo Morales y de ellos mismos. Y ahora por eso están llorando, están buscando la forma como
encontrar una ruta para volver al poder, porque lógicamente el poder otorga esos privilegios que nadie quiere perderlos, pues sin duda. Pero hay reglas democráticas al que hay que ajustarse. ¿Quién no quisiera ser alcalde toda la vida? Manejar plata de otros y manejarla así casi sin responsabilidad. ¿Usted cree que el alcalde actual va a manejar su empresa así como maneja la alcaldía? Imposible. Porque cuando se manejan las cosas suyas, las propias, uno las maneja con mucho cuidado y con mucho celo. Pero cuando es de otros, no, pues aquí hay que gastar y gastar como sea, y que vacíen las cajas, por favor, porque aquí no tiene que dar nada de plata. Así es la lógica. Así no sirve, no les interesa si no sirve, hay que construir eso. No, aunque no sirva, igual, construyan. Así funciona la cosa pública. Entonces, pero hay reglas democráticas que hay que ajustarse y no se puede extender más de esas reglas democráticas. Esta es mi reflexión el día de hoy y mi homenaje a la gente que se ha movilizado, a la gente que se ha cansado, se ha hartado, dicho ya basta, ya no más, nosotros no vamos a aceptar que esto siga. Y nos hemos rebelado, por supuesto, y nos seguimos rebelando y seguimos teniendo consecuencias. No hubiera pasado nada lo que pasó con Áñez, lo que pasó con Murillo, lo que pasó con esa transición forzosa que se dio, que no fue golpe de Estado, que obviamente ahí hubo vacíos que tuvo que llenarse con ciertas acciones, es cierto eso, ¿verdad? Es decir, ahí el reglamento, eso es cierto, pero fue una transición forzada, o sea, nadie ha buscado por la fuerza tener el poder para sí, sino que se ha tomado la decisión en función, en otro momento voy a hablar sobre el vacío que dio, porque Evo Morales, cuando ha huido, porque es la verdad, porque ha huido, porque ningún funcionario, escuche bien esto es importante, ningún funcionario cuando renuncia puede abandonar, o debe abandonar su cargo, ninguno, no puede abandonar su cargo. Cuando un alcalde renuncia, digamos que cualquier alcalde renuncia, no puede irse a su casa en ese momento y dejar la alcaldía votando, porque tiene que haber un mando, o sea, porque hay un orden jerárquico, ¿no?, de poder. El alcalde, los asesores, secretarios y así, hasta llegar hasta el último portero. Entonces hay una cadena de mando ahí que termina en la MAE, que es el alcalde municipal. Por eso, cuando renuncia el alcalde, presentó su carta de renuncia, tiene que esperar a que llegue el próximo, o el consejo municipal, o sea, se decida, por la forma que se decida, venga el próximo alcalde interino o titular, cualquiera sea la figura, y asuma el cargo. Recién él se va, puede ser que hayan pasado 3, 4 días de la renuncia, recién se va a su casa tranquilo, entregando como corresponde al otro. O, digamos, cumpliendo o constatando que el otro asumió el mando. Así es. Evo Morales se fue, dejó el país en llamas, es más, ordenó, está probado eso, que Álvaro García Linera y Evo Morales han ordenado que renuncie la presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, para que dejen un caos el país. Y es más, hay varias voces, voy a hablar en otro momento de esto, hay varias voces que indican del MAS que Evo Morales le habría ordenado a Calimán para que Calimán pida la renuncia o sugiera la renuncia. O sea, este fue una especie de preparación muy, digamos, muy detallada, para justamente dar el lugar a este caos. O sea, quieren que el país se arda como Nerón. Es decir, si no soy yo, bueno, que se incendie, pues, ¿no? Que se queme todo. Entonces, bueno, en otro momento voy a hablar sobre el tema con más detalle, pero volviendo al tema y terminando la idea, hay que reflexionar sobre que esta clase de gente no tiene el interés de mejorar el país. Está claro, está muy claro. O sea, hay muchas pruebas para eso. No es el objetivo de mejorar a los indígenas, mejorar la vida de los pobres. No, mentira. Lo que ellos quieren es el poder para sí y punto, nada más. Y prueba de ello es lo que hoy estamos recordando. Felicidades a todos los hombres y mujeres que han luchado por recuperar la patria, aquellos que han perdido la vida, lamentablemente, en esta situación. Felicidades a todos ellos y que hoy sea un día de festejo porque hemos logrado preservar la unidad del país y sobre todo la constitución política del Estado y las reglas del juego que en este momento ordenan nuestra sociedad.